Hola, ¿qué tal mis amigos? En esta ocasión es un gusto para mí y para toda la organización EduLab contar con la presencia de una gran experta en el área de hemostasia, en el área de coagulación. Seguramente muchos de ustedes ya han tenido la fortuna de participar dentro de su página de Facebook, el Rincón de la Hemostasia. Es un gusto para nosotros, les reiteramos tener aquí a la química Saraí Zúñiga. Bienvenida, química. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta pequeña entrevista. Y pues vamos a estar hablando de un tema que es bastante importante, porque desafortunadamente este tema pues representa un alto índice de mortalidad. Bueno, esta enfermedad está asociada a un alto índice de mortalidad. Yo creo que es una de las primeras causas de muerte, ¿no? Sí. Pues como tal el tema es trombosis y trombofilia, pero antes de hablar de ese tema pues me gustaría que nos diera una pequeña reseña de su experiencia, en qué facultad se formó, en dónde labora y por qué ese gusto a la hemostasia. Bueno, bienvenidos, muchas gracias a EduLab por la invitación. Yo soy Saraí Zúñiga, soy química clínica, me formé en la Facultad de Bioanálisis en Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues actualmente laboro en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER, y ahí estoy encargada del área de coagulación. Entonces me dedico básicamente a las pruebas de trombofilia, a hacer todo el perfil trombótico en pacientes que llegan con manifestaciones clínicas al instituto, y ahí los abordamos desde la parte clínica hasta el laboratorio. Y bueno, es donde me desarrollo. Además de que también, como ya lo dijo el químico, administro la página del Rincón de la Hemostasia. Y bueno, pues estoy aquí con mucho gusto. No, y digo, aprovechamos también para hacerles la invitación para que si ustedes no han seguido o no han tenido acceso a las publicaciones que continuamente la química realiza en la página, pues los invitamos a que visiten la página en Facebook, es Rincón de la Hemostasia, y pues ahí les tiene que aparecer en la búsqueda. Así es. Ya hablando de un poquito del tema, cuéntenos, en este caso, ¿qué es la trombosis? Vamos a hablar de dos cosas diferentes, la trombosis, pero también la trombofilia, porque están muy ligadas, ¿no? Exacto. Y bueno, es muy importante porque tiene un impacto, como ya lo comentaste, un impacto de salud pública, económico y social también. La trombosis básicamente es la formación de coágulos de sangre potencialmente mortales que se pueden alojar ya sea en una arteria o en una vena, y esto puede ocasionar y condicionar la vida del paciente. Son situaciones clínicas graves y que bueno, desafortunadamente la clínica tiene un criterio pues muy bajo en cuanto al diagnóstico se trata. Entonces es una enfermedad que está cobrando mucho impacto clínico por la alta mortalidad de los pacientes. Desafortunadamente los estudios que se realizan en esos pacientes son post-mortem, y bueno, todos conocemos a alguien que tiene un infarto, que tiene un evento cerebrovascular, que ha muerto desmayado, y básicamente es complicaciones de tipo trombótico. Bien. Y bueno, en este caso dependerá mucho, o hay factores genéticos que se heredan para que haya una predisposición a este tipo de enfermedades. Sí, claro, debemos de tener como en cuenta que la trombosis es la condición y la manifestación clínica. Cuando un paciente presenta un trombo ya sea alojado en los miembros inferiores izquierdo o derecho, y esto se puede complicar porque una parte del trombo se desprende y se puede migrar a un órgano blanco, como puede ser el corazón, el cerebro, los pulmones, y eso sería la manifestación clínica. ¿Por qué desarrolló la trombosis? Habría que investigar. Y bueno, hay muchos pacientes que tienen predisposición genética, puesto que hay deficiencia de algunas proteínas de la coagulación que pueden tener un impacto directo sobre esta situación. Hay pacientes que tienen deficiencia de anticoagulantes naturales, que tienen un alto riesgo o tienen un factor de riesgo mayor a padecer eventos de tipo trombótico. Bien, y en este caso, estas situaciones de trombosis, tengo entendido que está ligado también a ciertos padecimientos, ¿no? A ciertas enfermedades. ¿Cuáles son las principales, en base a su experiencia, las principales enfermedades que usted ha notado que se relacionan en este caso a una trombosis?
Es importante mencionar que el mecanismo de la hemostasia es dinámico, todo el tiempo está en equilibrio porque nuestra sangre está líquida, pero existen situaciones que comprometen la salud del paciente y que pueden ocasionar desarrollar eventos trombóticos. Existen muchos factores de riesgo que predisponen a un paciente. Estos pueden ser inmovilización. Todos nuestros pacientes que están en los hospitales están encamados y si están más de 10 días hospitalizados es un factor de riesgo. Si a eso añadimos que el paciente tiene cáncer, es otro factor de riesgo, o situaciones como puede ser el embarazo, que ocasionan mayor aumento de los factores de coagulación, y también diabetes, hipertensión, colesterol, todo esto va sumando factores de riesgo. Recordemos que la trombosis no obedece a un solo factor de riesgo, sino que es el conjunto de muchos factores de riesgo, que van desencadenando a que el paciente sume más factores de riesgo y esto lo predisponga a eventos de tipo trombótico. Ok, bueno, y en este caso, ¿qué tanto influye el sexo del paciente, la edad o la actividad física para que se desencadenen este tipo de eventos trombóticos? Claro, eso es importante porque a mayor edad hay mayor riesgo de tener trombosis. Y si a esto sumamos que el paciente tiene 60 años, pero también tiene obesidad, sedentarismo, tiene colesterol, triglicéridos, va sumando más factores de riesgo. Mayor predisposición tiene el sexo masculino de padecer eventos de tipo trombótico y bueno, hay condiciones en nuestro sexo como puede ser el embarazo que puede ocasionar que tengamos un evento de tipo trombótico. Existe mucha situación en pacientes jóvenes que toman anticonceptivos orales y esto, bueno, muchas no saben que puede ocasionarles disminución de lo que son los inhibidores naturales, como puede ser la proteína C, la proteína S, y que si suman otro factor de riesgo, muchas tienen eventos de tipo trombótico. Bien. Y bueno, y en este caso, ¿cuáles vendrían siendo los síntomas principales? Digo, sabemos que muchas enfermedades en ocasiones nos van avisando, ¿no? Sí, claro. Son factores, yo creo que uno de los principales y que yo creo que a nivel mundial se ha hecho mucho énfasis en hacer la actividad física, en controlar la alimentación, en controlar los niveles de triglicéridos, de colesterol, porque pues, sabemos que obviamente eso desencadena situaciones vasculares. Pero además en este caso de esto, ¿cuáles vendrían siendo los síntomas así principales que estén relacionados a la trombosis? Eso es muy importante porque desafortunadamente la situación clínica o las manifestaciones clínicas de los pacientes muchas de las veces se presentan cuando el paciente ya está en condiciones graves. La clínica tiene un valor predictivo bajo y bueno, pues siempre hay dolor, sobre todo cuando se trata de trombosis de tipo venoso, que puede ser en los miembros inferiores. Los pacientes manifiestan dolor de tipo muscular y muchas veces como que no hay esa afinidad para poder hacer el diagnóstico. Si el paciente ingresa al servicio de urgencias porque tiene un dolor de tipo muscular, el médico jamás pensará que puede ser una trombosis. Entonces puede darle algún tipo de tratamiento para desinflamatorio, para el dolor, y el paciente se puede ir a su casa y después regresar con complicaciones más graves. Es importante que el médico haga mucha parte de la clínica, que estudie mucho al paciente en cuanto a la historia familiar y sobre todo ya hay escalas que nos ayudan o que ayudan al médico a poder hacer el diagnóstico. Hay una escala de Wells que si el paciente viene con alta sospecha y además se le pide dímero D y este dímero D sale elevado o sale positivo, pues al paciente se le ingresa porque tiene una alta probabilidad de trombosis. Y el paciente manifiesta pues dolor, cambios de coloración en el miembro inferior, así como pues aumento en lo que es el tamaño, calor y rubor. Entonces sería como de las manifestaciones más palpables. Cuando el paciente ya está en una condición más complicada, puede presentar falta de respiración o dolor en la parte torácica, porque puede deberse a un trombo de tipo pulmonar. Hay pacientes que ya llegan con una tromboembolia pulmonar y bueno, pues las manifestaciones van a ser diferentes dependiendo del tipo de trombo donde se aloje. Bien, ahorita mencionaba algo pues muy interesante que es la determinación en este caso del dímero D, pero desafortunadamente en muchos lugares y principalmente laboratorios de primer nivel o incluso en algunos hospitales no se cuenta pues en este caso con la infraestructura para poder realizar la determinación del dímero D.
nos podemos ayudar de estudios así muy elementales, como pueden ser no sé, los tiempos de coagulación o en este caso la citometría hemática, para poder orientar de pronto o hasta cierto punto orientar que el diagnóstico está más relacionado con trombosis, con elementos, hablando de determinaciones muy elementales de laboratorio, ¿qué se llega a alterar? Bueno, cuando hablamos de las pruebas de laboratorio y que no, el dímero D sería como fundamental, porque ya también está escrito en guías de práctica clínica, donde el dímero D se debe de tomar en paciente que tiene sospecha de trombosis, pero además también las pruebas de coagulación, la biometría hemática. Si recordamos un poquito acerca de cómo es este tipo de formación de trombo, si hay un aumento en lo que es los componentes de la sangre, como pueden ser las plaquetas, hemoglobinas muy altas, pues eso va a marcar como una alerta al clínico. Entonces siempre revisar que la biometría hemática en pacientes que tienen un trombo regularmente van a presentar trombocitopatías, y esto, bueno, pues va a generar una alerta. También pues las pruebas de coagulación no son como el tamizaje ideal, pero bueno, podemos observar ciertas alteraciones. Lo ideal aquí sería tener un dímero D, y bueno, pues si no lo tenemos, ayudarnos un poco de la clínica y pues observar el comportamiento de este tipo de pruebas. Además en este caso, además del dímero D, ¿hay alguna prueba adicional que de alguna forma nos ayude o ayude en este caso al médico a poder diagnosticar la trombosis? Sí, claro, existen pruebas de imagen, como puede ser las tomografías, una radiografía, si el médico tiene una alta sospecha de que su paciente pueda tener una tromboembolia pulmonar, le puede hacer estudios de imagen, un Doppler, y pues esto le va a ayudar pues ya de manera eficaz a conocer el sitio de donde se encuentra pues alojado el trombo. Bien, y ya para concluir esta pequeña y breve entrevista, que esperemos que no sea la última y que se presente la oportunidad de hablar de diferentes temas relacionados a la hemostasia, ¿usted qué recomendación podría darle en este caso a pues todo el personal de laboratorio clínico para que pues podamos contribuir en un diagnóstico oportuno de esta enfermedad, pues que es de bastante importancia a nivel mundial? Es muy importante que nosotros tengamos una comunicación muy estrecha con el clínico. Desafortunadamente, cuando nosotros recibimos las muestras al laboratorio, únicamente nos enfocamos con el material que tenemos, ¿no? En ese momento, las muestras físicas, y bueno, procesamos las pruebas, pero muy pocas veces nos acercamos al clínico como para conocer un poquito más del paciente. Si nosotros tenemos pruebas que vayan enfocadas al perfil trombofílico, como puede ser un dímero D, y sabemos un poquito más acerca del paciente, como si tiene una sospecha, si trae un dolor, podemos ir relacionando. Es muy importante que conozcamos tanto las manifestaciones clínicas como las alteraciones que pueden haber pues, en las pruebas de coagulación, en los resultados que arrojen este tipo de pruebas. Pero sobre todo, y lo más importante, la comunicación que establezcamos con el clínico directamente. Sí, porque desafortunadamente en muchos lugares la comunicación efectiva con el médico pues es muy escasa, es muy deficiente. Exacto. Y pues eso sabemos que desafortunadamente repercute principalmente en el diagnóstico en este caso de los pacientes. Entonces pues yo creo que es algo que poco a poco tenemos que ir fomentando y fortaleciendo esa comunicación, en este caso con el médico, que es quien en realidad tiene al paciente enfrente y que pues de alguna forma puede tener o puede palpar esos signos o esos síntomas que está cursando el paciente. Yo creo que es algo bastante importante y que es muy importante pues hacer énfasis en esa comunicación efectiva. ¿Algo más que quisiera comentarnos? ¿Algo adicional que de pronto a lo mejor no estemos pues abordando en estas preguntas que le hicimos? Pues básicamente que todo mundo, nosotros implicados en el proceso pues clínico, en las fases del laboratorio del diagnóstico clínico, es importante que conozcamos de esta enfermedad porque, como lo mencionamos, ocasiona un impacto a nivel mundial. Es la principal causa de muerte en el mundo y desafortunadamente incluso dentro del mismo gremio desconocemos qué es la trombosis. En algunas ocasiones dentro de mi centro de trabajo he preguntado a los pacientes y a algunos colegas si conocen las manifestaciones clínicas, si conocen qué es la trombosis,
y me encuentro con pacientes que de repente no saben qué es una trombosis. Entonces yo creo que nosotros como parte profesional estamos obligados a pues comunicar el conocimiento, a informar no solamente a nosotros, sino también a nuestro entorno, ¿no? Conocer cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos prevenir. La trombosis es mortal, pero existen situaciones donde nosotros podemos prevenirla, bajando los riesgos que pueden ocasionar eventos trombóticos, como puede ser que nosotros tengamos una actividad física con regularidad, manejar niveles normales de colesterol, de triglicéridos. Pues bueno, como conocemos, la obesidad está muy relacionada, entonces son situaciones que nosotros estamos obligados a conocer y a dar a conocer a nuestro entorno. Eso es también muy importante, no solamente la comunicación efectiva con el médico, sino también pues dar ciertas sugerencias a los pacientes, ¿no? Entonces, pues le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación para esta pequeña entrevista. Y pues nuevamente les hacemos esa cordial invitación para que visiten ahí en su buscador de Facebook, tecleen el Rincón de la Hemostasia, y la Química continuamente comparte pues ciertas conferencias que estoy seguro que van a ser de mucha utilidad para nosotros que trabajamos dentro del laboratorio clínico. Entonces, nuevamente le agradezco mucho la invitación, Química. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, pues también continúen aquí creciendo con el conocimiento, porque en donde estemos podemos aprender un poquito, si las redes sociales ahorita nos están ayudando, y bueno, pues también visiten EduLab para que conozcan más de todos estos temas. Bueno, pues entonces nuevamente le agradezco mucho, y pues los esperamos en una siguiente entrevista que vamos a tener con otro de los grandes expertos. Entonces manténganse al pendiente de las redes sociales y nos vemos en la siguiente emisión.